Podría decir, y me estaría adelantando al sermón, que de nada sirve tener una iglesia de sana doctrina, que de nada sirve que la palabra sea tratada con cuidado, que de nada sirve que Dios haya levantado a un varón para dividirla o tratarla o explicarla y expandirla y aplicarla de manera correcta. De nada sirve eso, o al menos de nada le sirve a usted si usted no tiene fe en lo que está oyendo. Pero cuando nosotros nos acerquemos a la palabra, temamos, teniendo en cuenta que ese temor es una actitud reverente, sobrecogedora, de admiración de la grandeza, de la inmensidad de Dios. Hermanos, temamos cuando leemos la palabra, cuando nos reunimos para escuchar la palabra, porque Dios no quiere, hermanos, que nos presentemos delante de Él de manera desprevenida. El temor nuestro para con Dios denota o proyecta el respeto que nosotros tenemos para Dios. En el caso de los israelitas, las promesas fueron acompañadas o estuvieron acompañadas ¿de qué? De grandes señales, ¿no es así? De grandes prodigios, de grandes milagros. Dichas promesas, hermanos, fueron predicadas con reverencia y solemnidad. Y no obstante, la inmensa mayoría del pueblo de Dios de aquel entonces no entró a Canaán. ¿Sí notan? No entraron al reposo de Dios. No entraron al reposo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, hermanos. Pero estas eran personas que creían en Dios, ¿no es así? Estas eran personas que participaban en los cultos de adoración a Dios. Estas eran personas que leían la palabra de Dios. ¿Y por qué no entraron? Porque no creyeron al Señor. Porque creyeron que los gigantes de la tierra eran más poderosos que el Dios que los había llevado hasta la tierra. Estas fueron personas que se dejaron atemorizar por los obstáculos y perdieron de vista las promesas que Dios les había dado para vencer esos obstáculos. Estas fueron personas que dijeron: devolvámonos a Egipto. Y no personas que ejercieron la fe y que dijeron: Dios está con nosotros. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, entre muchas otras cosas, de tener favoritismos en lo tocante a los predicadores. La palabra de Dios es palabra de Dios, y les cuento que a quien viene dispuesto a abrazar las bendiciones de Dios, tiene las bendiciones de Dios, hermanos. Queridos hermanos, ahora cuando cantábamos este último himno, quiero leerles un par de frases. Dice: a ti entregados en fe nos postramos a tus pies. Bueno, hermanos, esta es una buena manera de recordar que la adoración a Dios debe hacerse en fe. Es decir, nosotros adoramos a Dios teniendo la convicción de que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no me puedo, usted no se puede presentar delante de Dios a adorar a Dios si usted no cree que Él es y que es galardonador de todos los que le buscan. Dios, hermanos, castiga la desobediencia, pero bendice la obediencia, ¿no es así? Pero Dios bendice la obediencia no porque le toque bendecir, sino porque quiere bendecir. Así que, hermanos, nosotros hoy estamos obedeciendo la palabra del Señor. Nosotros nos congregamos porque es una orden del Señor. Nosotros sabemos en quién hemos creído por gracia del Señor. Nosotros nos congregamos para adorar, exaltar, escuchar la palabra del Señor. Y Él nos bendice, hermanos. No puede existir un culto público de adoración a Dios en el que el pueblo de Dios se congregue y el pueblo de Dios no sea bendecido. En ocasiones, las personas dicen: pero hoy no hubo bendición, no sentí la bendición. No, siempre hay bendición para el alma que abraza la fe en Cristo. Siempre. Además, la bendición no depende de lo que usted sienta.
sino de las realidades de la promesa. Y vuelvo y le repito, en cada culto público de adoración a Dios hay bendiciones para nosotros. Así que, hermanos, no delante de mí, hermanos, porque yo también junto a ustedes me he aproximado al trono de gracia para presentarme en el nombre de Cristo, para pedir bendición de lo alto, guía. Hermanos, entregados en la fe, postrémonos entonces a los pies del Señor para escuchar la predicación de su palabra. Quiero por favor que abran sus Biblias en el versículo número 2 del capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo número 4, versículo número 2, y dice la palabra: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero, ese pero es fundamental, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y hermanos, ustedes bien tienen registro de esto. Estamos adelantando a manera de título la segunda advertencia para el alma. Esta es la segunda parte. Ya vimos la primera advertencia para el alma en capítulo anterior, pero ahora estamos hablando de la segunda, considerando la segunda advertencia para el alma, y está en su segunda parte. Ahora bien, hermanos, si a manera de subtítulo usted lo quiere identificar de una manera más precisa, entonces entiéndase que hoy vamos a hablar de la necesidad de la fe, la necesidad de la fe. Y lo primero que quiero decir cuando hablamos de la fe, particularmente de la necesidad de la fe, es que tenemos que diferenciar entre algo indispensable o esencial y algo accesorio. Cuando hablamos de un accesorio, hablamos de algo que en realidad no necesitamos. Cuando nosotros hablamos de un accesorio, muy probablemente estamos haciendo referencia a algo con lo que ese aparato puede funcionar. O si pensamos en un ser humano, a algo con lo que esa dama puede vivir, o sin lo que esa dama más bien puede vivir. Así que accesorio es algo que estrictamente hablando no necesitamos. Pero cuando hablamos de la fe, mis amados, estamos hablando de algo esencial, de algo indispensable. Hablar de la fe es hablar de algo vital para su alma y para la mía. Así que este es un tema, habiendo dicho eso, este es un tema de suma importancia para nosotros. Y lo es, hermanos, porque tengo la sensación, si me puedo expresar de esa manera, que en ocasiones no sabemos definir qué es la fe. Venimos de contextos, yo lo digo con respeto, en los que tener fe equivalía a tener una mente positiva. Y tener fe no es ser positivista. Tener fe es una cosa y tener una actitud positiva es otra. Y quiero diferenciar las dos muy bien, mis amados hermanos. Porque a lo que Dios nos llama no es a tener una actitud positiva. A lo que Dios nos llama es a tener fe en su Hijo eterno y en las palabras reveladas por su Santo Espíritu. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos este tema, porque llegamos a esa parte de la carta donde es necesario hablar de la importancia de la fe. Entonces no podemos perder de vista el contexto de la carta. En estas hermosas y profundas palabras tenemos al autor inspirado, esforzándose una y otra vez en animar a los hermanos, muy posiblemente de la iglesia de Jerusalén, muy ciertamente de otras congregaciones y de otros lugares, de animarlos en medio de situaciones difíciles. Pero también, hermanos, tenemos al autor inspirado haciendo un esfuerzo
por advertirles a todos. Esto incluye a los creyentes y a los que profesan externamente la fe cristiana. El autor inspirado no hace distinción en este punto, sino que lanza la advertencia para toda la congregación visible. Entonces note, hermano y amigo, que estas palabras caen para usted, son para usted. Independiente si usted es un cristiano, independiente si usted apenas nos lleva visitando 2 semanas y no es cristiano, o si usted nos lleva visitando largos periodos de tiempo y no ha abrazado a Cristo. Estas palabras son para usted. Lo que va a marcar la diferencia en el provecho que estas palabras tengan en su vida es la fe con las que usted las reciba. Si usted cree que estas palabras son palabras de Dios para usted, si usted cree que quien habla, como dice Pablo, habla la palabra de Dios en nombre de Dios, entonces no hay manera de que usted no reciba alguna bendición. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque, vuelvo y repito, esto es una advertencia para toda la comunidad visible en la iglesia acerca de los peligros que cada uno de nosotros corremos si no acompañamos con fe la palabra que escuchamos. Podría decir, y me estaría adelantando al sermón, que de nada sirve tener una iglesia de sana doctrina, que de nada sirve que la palabra sea tratada con cuidado, que de nada sirve que Dios haya levantado a un varón para dividirla o tratarla o explicarla y expandirla y aplicarla de manera correcta. De nada sirve eso, o al menos de nada le sirve a usted si usted no tiene fe en lo que está oyendo. Esa es la gran advertencia, mis amados hermanos. Eso nos dice el versículo 2, que ahora lo vamos a expandir. El versículo 2 dice: a los hebreos no les aprovechó de nada, en cierta manera, la palabra, porque la escucharon sin fe. Hacían todo lo que Moisés decía que hicieran. Participaban en todas las cosas o en los medios de gracia estipulados en aquel entonces, pero no les aprovechó. Y no les aprovechó porque ellos no tenían fe. ¿Y de qué manera, nos preguntamos, es que el autor inspirado los advierte o le advierte a la iglesia estas cosas? Recordándoles, y de eso hablamos en nuestro último sermón, el autor inspirado le recuerda a los hebreos lo que le había sucedido al pueblo de Dios en el antiguo pacto, de nuevo, quienes escucharon la predicación de Moisés, escucharon sus palabras. Dice la palabra del Señor, escucharon las buenas nuevas. Usted lo puede leer ahí, hermanos. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A ellos se les predicó el evangelio. No es que ellos no hubieran tenido evangelio, imagínese usted. Si no hay evangelio, es decir, si no hay un buen mensaje lleno de promesas en el que Dios mismo condescienda y perdone por medio de la fe en ese Mesías prometido, pues no había esperanza. Nadie podía salvarse, porque la salvación ni en el antiguo pacto ni en el nuevo es por obras, es por medio de la fe en el Mesías prometido. Entonces, hermanos, quiero que noten el peligro, aún desde esta parte temprana del sermón, quiero que noten el peligro de presentarnos a adorar sin fe, de leer la palabra sin fe, de escuchar el sermón sin fe. Si usted no tiene fe o si no cree que tiene fe, pues pídala a Dios, ruéguele al Señor y no se despegue de su trono hasta que usted tenga la fe que le permite abrazar a Cristo y le permite estar en paz con Él. Entonces es menester, es esencial, es imperativo, diría yo, para cada uno de nosotros cerciorarse de que tiene fe, de que esa fe es real, que está anclada en las promesas, que está cimentada en Cristo. Esto de la fe no es un asunto menor. Y llegamos al punto, como les dije, que debemos considerarla de una manera un poco más detallada.
Así que esa es la razón por la que esta advertencia es de suma utilidad para nosotros, quienes tenemos el privilegio de escuchar la buena nueva del Evangelio y el resto del consejo de Dios de una manera mucho más clara. No que no haya sido clara en los tiempos de Moisés, pero la revelación fue progresiva, vino de menos a más y también aumentó en claridad. Entonces, hermanos, lo que nosotros podemos leer hoy o podemos escuchar hoy es el mismo mensaje que escucharon los israelitas de antaño, solo que a ellos se les veló. Muchas de las cosas y de las promesas que ellos tuvieron fue por medio de tipos, de cuestiones que tipificaban o que proyectaban hacia una realidad futura, que es en la que vivimos nosotros, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo no, hermanos, vamos a prestarle atención a este asunto de la fe si todo lo que tenía Dios para revelarle a usted ya lo hizo? Cuando la persona quiere señales o quiere milagros para ver si viene de Dios o no, cuando el amigo pretende ponerle pruebas a Dios, hermanos, estamos viendo todo lo opuesto a la fe. El hombre no le pone pruebas a Dios. El hombre con fe abraza la promesa de Dios. Es muy importante recordar que en el sermón pasado hablamos de la palabra incredulidad y yo espero, hermanos, que esa palabra, al menos definida bíblicamente en el contexto de los textos que estamos estudiando, yo espero que todos tengamos en claro esa palabra incredulidad, porque la palabra incredulidad en ese contexto debe ser entendida de manera apropiada, hermanos. Esa incredulidad o esa falta de fe de la que me habla Pablo aquí, recuerden, no es la negación total y absoluta de que Dios existe. Esta incredulidad a la que se está refiriendo el autor inspirado no es esa que dice Dios no existe, esa que dice Cristo no salva. No, a mis amados hermanos. Esa incredulidad de la que hemos leído es aquella, hermanos, que hace referencia a una disposición del alma que se rehúsa a descansar en las promesas de la palabra. Es decir, este es el caso, por ejemplo, lo voy a aplicar, de repente usted se puede identificar, este es el caso de una persona, por ejemplo, que tiene un problema de salud. Y la persona comienza a agobiarse con el problema. Y la persona comienza literalmente a perder el gozo de su salvación por el problema. Nadie está diciendo que la enfermedad del hermano sea menor que la de aquel otro hermano. No nos podemos poner a cuantificar cuál dolor es más intenso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no lo sentimos nosotros. Además, el dolor que causa la puntilla en nuestros talones es mucho más grande que el dolor que causa la puntilla en los talones del hermano. Entonces tenemos que ser misericordiosos, hermanos. Pero este es el típico caso de una persona que de repente está enferma, estoy poniendo un ejemplo entre muchos, y comienza, ya lo dijimos, a ver más, a enfocarse más en el problema, en la dificultad, que en las promesas que Dios nos da para afrontar esa dificultad. Nosotros ya hablamos de eso. ¿Dónde está la fe nuestra, mis amados hermanos? Porque la fe no es aquella que dice, yo me voy a sanar, yo me voy a sanar, yo me voy a sanar, yo sé que más. Esa no es la fe. Ese es el positivismo que nosotros debemos dejar de lado. La fe nuestra, por ejemplo, en medio de la enfermedad, es aquella que nos garantiza que Dios tiene la potestad para sanarnos, pero esa fe que descansa en su soberanía para que nos sane. Es decir, la verdadera fe que agrada a Dios, por ejemplo, en el caso de la persona enferma, es aquella que dice, Señor, estoy enfermo, Señor, me duele, Señor, literalmente siento el peso de la enfermedad sobre mí, pero Señor, tengo tus promesas. Y yo sé que tú no me dejarás claudicar en la enfermedad. Y yo sé que tú mullirás mi cama.
Es decir, que tú la pondrás de tal manera que mis huesos no se sequen soportando la enfermedad. Y yo sé, Señor, que esta prueba que me ha sobrevenido de alguna manera es para honrarte. Y yo sé, Señor, que esta prueba que me ha sobrevenido es de alguna manera la oportunidad para testificarle a mis hermanos de cuán firme estoy en Cristo. Pero hermanos, ¿no es cierto que llegan algunas dolencias y algunas situaciones y nos desmoronamos, hermanos? Perdemos la fe. Es como si, hermanos, es como si no tuviésemos promesa. Es como si la enfermedad fuese más grande que el Dios que la permitió. ¿Qué nos pasa, mis amados? Nos pasa que no estamos firmes en la fe. Y no estoy hablando de esa fe salvadora, estoy hablando de esa fe diaria. Hermanos, y ese es el caso entonces. Cuando hablamos de incredulidad, no estamos hablando de la negación de la fe, sino, hermanos, de esa disposición del alma que se rehúsa a descansar en las promesas que quedaron aquí consignadas para usted. Quiero que nos fijemos, hermanos, en el versículo número 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Vaya manera de comenzar este versículo. Temamos. Hermanos, el autor inspirado no nos está instando a que temblemos de miedo. Este temor que nosotros encontramos aquí al comienzo de este versículo no es un temor servil, no es el temor de alguien que se presenta delante de alguien superior con miedo, con incertidumbres. No, es un temor reverente al que el autor inspirado nos está instando. Lo que él nos está diciendo es: oigan, Dios está hablando, temamos porque Él nos está hablando, sorprendámonos de que Él nos esté hablando. Hermanos, ¿quién es Dios para condescender y hablarnos a nosotros? Bueno, Él lo hace y lo hizo en la persona de Cristo, asunto del cual ya hablamos en capítulos pasados. Pero cuando nosotros nos acerquemos a la palabra, temamos, teniendo en cuenta que ese temor es una actitud reverente, sobrecogedora, de admiración de la grandeza, de la inmensidad de Dios. Hermanos, temamos cuando leemos la palabra, cuando nos reunimos para escuchar la palabra, porque Dios no quiere, hermanos, que nos presentemos delante de Él de manera desprevenida. El temor nuestro para con Dios denota o proyecta el respeto que nosotros tenemos para Dios. Temamos, dice el apóstol, pues, esta advertencia, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Oiga, ¿de qué está hablando el apóstol? Bueno, el autor inspirado está hablando de que la promesa de entrar en el reposo aún permanece. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y yo quiero hablarle hoy al corazón de repente los niños que no han abrazado a Cristo. Y yo quiero hablarle hoy al corazón de aquellos amigos que llevan mucho tiempo congregándose con nosotros y no han abrazado a Cristo. Yo quiero hablarle hoy, si el Señor me lo permite, al corazón de aquellos que no son cristianos, que no tienen la convicción de que sus pecados han sido perdonados. A ustedes yo les digo esto: teman. Teman porque esto no es una cuestión accesoria. Estas buenas nuevas a las que usted puede todavía tener acceso es una misericordia de Dios. Teman porque llegará un día donde Dios ejerza su juicio sobre quienes escucharon el Evangelio y no creyeron el Evangelio, tanto como
sobre quienes no lo escucharon. Pero particularmente, o desmiéntame si no tiene mayor culpa el que ha escuchado el evangelio en la comodidad de una sillita blanca y ha despreciado el evangelio. Claro que sí. Teman, amigos, porque habrá un día donde esta promesa no esté ya disponible. Tema porque usted no sabe cuándo viene el día o la hora que el Señor le quite la vida. Debemos temer, particularmente usted, amigo inconverso, debe temer. Porque la promesa aún se está predicando, mis amados hermanos. Porque la promesa aún la estamos proclamando desde los púlpitos de las iglesias locales. Y la manera como debería responder aquellos que no han abrazado a Cristo es temiendo de rechazar esa promesa. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Pero de esto vamos a hablar en un instante. Yo quiero que vengamos al versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esto es la promesa de que Dios perdona sus pecados por medio de la fe en Cristo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos ¿quiénes? Ya lo vimos, al pueblo, a los israelitas de antaño. Es decir, cuando nosotros leemos este versículo 2, hermanos, lo que debemos tener en cuenta, como ya lo dije hace un momento, es que el evangelio de Dios en Cristo Jesús sigue siendo proclamado. Es lamentable, y nos lamentamos, de muchas iglesias llamadas evangélicas que no distingan esa predicación evangelística de la predicación de todo el consejo de Dios. Es lamentable que las iglesias o muchas iglesias evangélicas no proclamen el evangelio. Doctrina, 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 y eso está muy bien. La doctrina y la más doctrina, si se quiere, está allí para la edificación de los santos. Pero antes de que una persona sea santo es pecadora, y la única manera como ese pecador puede estar en paz con Dios y ser visto por Dios como un santo es por medio del evangelio. Así que es necesario predicar el evangelio. Es imperativo predicar el evangelio y damos gracias al Señor porque conforme a este versículo 2, hermanos, nosotros seguimos disfrutando de esa proclamación. A los israelitas de antaño, mis amados, el evangelio les fue proclamado sin excepción. Y en una congregación como la de los israelitas de antaño, nadie se quedaba sin escuchar las palabras de Moisés, el profeta de Israel. ¿Cuáles fueron esas buenas nuevas que ellos escucharon? Bueno, hermanos, esas buenas nuevas que ellos escuchaban una y otra vez incluían, y esto es interesante, no voy a adentrarme mucho en esto, pero es muy bueno que ustedes lo tengan presente porque eso lo vamos a ver en el próximo sermón. Las buenas nuevas que a ellos se les predicaba era, hermanos, que ellos entrarían en la tierra de Canaán. Esto es muy importante. Ellos salieron de Egipto con la esperanza de entrar en la tierra de Canaán. Ustedes bien lo saben. Tierra de la que fluía leche y miel. Eso era para ellos entrar en el reposo. Entrar en esa tierra del reposo incluía el descanso de sus enemigos. Así que Canaán representa o es un tipo del reposo celestial del cual vamos a ver la próxima semana. Es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también, hermanos, también no podemos descartar que Moisés les predicaba el evangelio en el sentido literal, hermanos. Así que no solamente eran promesas de reposo terrenal, Canaán, sino que también Moisés les predicaba al pueblo esas promesas de reposo celestial, de un reposo que todos sabemos es infinitamente, es más sublime, más duradero, es imperturbable. Y ese es el reposo
que Dios le da al alma del pecador mediante la fe en el Mesías prometido. Entonces hablamos de reposo terrenal, era un reposo típico, era un reposo que prefiguraba, que apuntaba hacia el reposo celestial, pero por supuesto, hermanos, que también hablamos de que los israelitas escucharon el evangelio. Así que el propósito del autor inspirado era recordarle a la congregación de los hebreos que el disfrute de la promesa y de las bendiciones, y esto es para usted. El propósito hoy, al leer este versículo, al estudiar este versículo, hermanos, es recordarles que el disfrute de las promesas, que el disfrute de las bendiciones de Dios para con ustedes depende de la genuinidad de su fe. No de la perfección de su fe, como ya lo dijimos. Porque la fe de ninguno de nosotros es perfecta, ni tampoco es una fe meritoria. Pero sí depende de la genuinidad de la fe. Es decir, ¿es su fe en Cristo de verdad genuina? ¿O es un mero asentimiento intelectual de que Él nació de una virgen y de que Él vivió sin pecado? Bueno, tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque hoy yo no los voy a poner a dudar de la fe, pero como lo decían los puritanos, es bueno que nuestra fe, que nosotros revisemos el estado de nuestra fe. Así que vuelvo y repito, porque esto es importante, el disfrute de las promesas que Dios ha consignado, que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, que el disfrute de las bendiciones que Dios tiene para nosotros depende de la genuinidad de nuestra fe. No de la magnitud, no de la perfección, sino de la existencia de una fe verdadera en las promesas predicadas. Porque vuelvo y le repito, hermano, de nada serviría que empezásemos a mirar una a una las promesas de la palabra de Dios si usted no entiende que muchas de esas promesas son para el pueblo de Dios. Muchas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras han de cumplirse. Hay muchas promesas, por ejemplo, en la palabra de Dios y usted puede tomar personalmente para usted. Hay otras promesas que son de manera mancomunada. Pero el punto es, hermanos, no vamos a saciarnos de la miel de las promesas y de las bendiciones de Dios a menos que yo tenga fe en Dios y que tenga fe en la palabra que Él mismo ha revelado. Hermanos, ya lo dijimos, pero lo voy a enfatizar porque es importante. En el caso de los israelitas, las promesas fueron acompañadas o estuvieron acompañadas ¿de qué? De grandes señales, ¿no es así? De grandes prodigios, de grandes milagros. Dichas promesas, hermanos, fueron predicadas con reverencia y solemnidad. Y no obstante, la mayoría de quienes se jactaban de pertenecer al pueblo de Dios no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Hermanos, insultaría su inteligencia donde yo ahora me empeñase en explicarles en detalles estas cosas que ustedes pueden ver por sí mismos. Vuelvo y repito, la inmensa mayoría del pueblo de Dios de aquel entonces no entró a Canaán. ¿Sí notan? No entraron al reposo de Dios, no entraron al reposo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, hermanos. Pero estas eran personas que creían en Dios, ¿no es así? Estas eran personas que participaban en los cultos de adoración a Dios. Estas eran personas que leían la palabra de Dios. ¿Y por qué no entraron? Porque no creyeron al Señor. Porque creyeron que los gigantes de la tierra, ¿no es así? Que los gigantes de la tierra eran más poderosos que el Dios que los había llevado hasta la tierra.
Estas fueron personas que se dejaron atemorizar por los obstáculos y perdieron de vista las promesas que Dios les había dado para vencer esos obstáculos. Estas fueron personas que dijeron: devolvámonos a Egipto. Y no personas que ejercieron la fe y que dijeron: Dios está con nosotros. Solamente uno dijo: Dios está con nosotros, y el otro valiente, y esos dos entraron a la tierra prometida, mis amados hermanos. ¿Por qué no entraron los otros? Porque no tuvieron fe, hermanos. Dios no les estaba pidiendo una fe grande. Dios no les estaba pidiendo nada, sino que creyeran su palabra. Hay congregantes en las iglesias del Nuevo Pacto o en las iglesias neotestamentarias que al parecer tienen dificultades en creer que la palabra de Dios tiene toda la autoridad, lleva toda la autoridad, carga toda la autoridad de Dios. Hay creyentes que lamentablemente tienen problemas en aceptar que quienes predicamos la palabra de Dios lo hacemos con toda la autoridad de Dios. Todo aquel que no cree que Dios de manera sobrenatural, en el sentido de que estamos hablando del Dios perfecto, de una palabra inerrante e infalible, ¿cómo puede ser que Dios haya decidido guiar, pastorear a su pueblo por medio de una persona como yo? Y miremos las demás iglesias verdaderamente cristianas, hermanos, porque no estamos viendo a santos con ángeles, no estamos viendo personas eruditas o elocuentes, estamos viendo seres humanos como ustedes. ¿Cómo es posible de que Dios haya decidido guiar, bendecir a su pueblo por medio de su palabra, de la predicación de su palabra, a través de personas que tenemos 1001 falencias? Bueno, así le plació al Señor. Hermanos, si yo no quiero predicarme a mí mismo, pero es muy importante, hermanos queridos, que cuando usted se acerque a adorar al Señor, cuando usted se acerque a escuchar la palabra del Señor, usted lo haga con aquella fe que dice: Señor, tú me hablarás hoy. Yo creo que, hermanos, el que se acerca a un culto público de adoración a Dios sin las expectativas, hermanos, sin el deseo de que Dios le hable por medio del pastor o del hermano que está predicando, es una persona que ya pierde de antemano grandes bendiciones. Hermano, recuerde que aquel que predica la palabra de Dios lo hace, hermanos, de parte de Dios. Aquí yo no estoy, hermanos, predicándoles la palabra del Señor porque concebí que esa era la mejor idea. Yo no les estoy predicando la palabra del Señor porque en medio de mis devocionales llegué a la conclusión de que es la mejor manera de edificar al pueblo. Cada pastor predica la palabra del Señor porque es una comisión de Dios. Así que lo que nosotros estamos haciendo aquí, hermanos, es simplemente obedecer al Señor, intentando manejar bien la palabra del Señor, abrirlas delante de ustedes, aplicarlas a ustedes, con la esperanza de que el Espíritu la haga efectiva en ustedes. Estamos aquí, hermanos, no porque quisimos, sino por un llamamiento del Señor. Así que, hermanos, apreciemos, por favor, y no exclusivamente lo digo por mí, lo digo por todo hermano en toda iglesia que se para en un púlpito a proclamar la palabra del Señor, hermanos, porque nosotros lo hacemos de parte de Dios. Es cierto, yo no le puedo decir al hermano, Dios me dijo que hicieras esto. Vaya tonterías en las que creímos antes. Pero lo que yo sí le puedo decir a la hermana o al hermano es: hermano o hermana, Dios dice en tu palabra, he aquí lo que dice la palabra del Señor para ti. Sea humilde, hermanos, aprecie eso, valore eso, agradezca eso. Así que para poner un ejemplo puntual, hermanos, en este contexto, nosotros, hermanos, pensemos en Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés no era el más hábil cuando hablaba. Él mismo lo reconoce cuando a Dios respondió: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil
palabra. Fácil palabra. No vamos a entrar en la eterna discusión si Moisés era tartamudo o no. La palabra en hebreo significa un hombre que hablaba muy lento, un hombre que de repente no era muy elocuente, un hombre, hermanos, que de repente no tenía esa gran facilidad o ese gran fervor para hablar la palabra como de repente lo tenían otros, hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que no obstante fue a Moisés y no a Aarón a quien Dios escogió como predicador para su pueblo, hermanos. ¿Y quién era el pueblo para decir no queremos escuchar palabra de Moisés? Mejor de Aarón, porque predica más hermoso. Mejor de Aarón, que es más suelto en las palabras. Mejor de Aarón, que tiene más facilidad de expresión. Hermanos, ¿quién es el pueblo de Dios para aconsejar a Dios en lo tocante a la predicación de la palabra de Dios? Tengamos cuidado, mis amados hermanos, entre muchas otras cosas, de tener favoritismos en lo tocante a los predicadores. La palabra de Dios es palabra de Dios, y les cuento que a quien viene dispuesto a abrazar las bendiciones de Dios, tiene las bendiciones de Dios, hermanos. Sea el predicador A, B o C o como se llame. Así que, hermanos, a estas personas, hermanos, Moisés les habló. Así que incluso con las dificultades que Moisés tenía para hablar y con la tardanza y lentitud con la que él hablaba, escúchese bien, Dios le habló a su pueblo. Y Dios es soberano, hermanos. De repente el día que yo parta de este mundo, Dios va a traer un predicador diferente. Un predicador que hable más pasito, un predicador que no sea tan expresivo, un predicador que sea más lento, con más cadencia. No me extrañen, hermanos queridos. Den gracias a Dios por lo que Dios les da, porque a la final es la palabra de Dios la que hace la obra en el corazón, hermanos, no el predicador. Pero cuando venimos, hermanos, ya predispuestos, porque este es el hermano que va a predicar, o este es el otro hermano que va a predicar, cuando nos enfocamos más en la vasija que en el manjar que hay en la vasija, es cuando perdemos las bendiciones, mis hermanos. ¿Sí me comprenden eso, hermano? Cuando nos enfocamos más en la vasija o en su apariencia externa, más que en el contenido de la misma, ahí es cuando perdemos grandes bendiciones, hermanos. Hermanos, tengamos cuidado. Ustedes saben lo que sucede cuando Dios levanta a un varón, quien quiera que sea. Ustedes saben lo que sucede cuando Dios levanta a un varón que sabe usar bien la palabra de Dios y que habla a la congregación de parte de Dios y delante de Dios, pero la congregación no responde en obediencia. Hermanos, Dios sabe que no es una amenaza. Estas son palabras de advertencia de acuerdo a lo que estamos leyendo, mis amados hermanos. La desobediencia del pueblo de Dios cuando la palabra de Dios es expuesta no es una desobediencia para con el predicador, es una desobediencia para con Dios mismo, hermano. La persona que es afectada por no obedecer la palabra del Señor o por no tener fe o tener la convicción de que es Dios que está hablando, no soy yo, es usted, mi amado hermano. Así que creo que este es un buen momento para entender que esa advertencia no está escrita de sobra, sino que también es esencial. Permitamos que esa advertencia del estado de nuestra fe o de la ausencia total de la fe en el caso de quienes no son cristianos, permitamos que esa advertencia penetre en nuestros corazones y le podamos dar el tiempo debido, repito,
porque es esencial para nuestras vidas. En resumidas cuentas, hermanos, el texto nos advierte de que no vaya a ser que las personas que se congregan para adorar a Dios corran la misma suerte de aquellos que escucharon a Moisés, pero que no creyeron que Dios era quien prometía, que no creyeron que Dios era el que los estaba guiando, que no creyeron que era Dios el que los iba a salvar de sus enemigos. Eso sucedió con ellos. Hermanos, así que la invitación en este punto es a que aprecien la predicación de la palabra de Dios como un medio de gracia fundamental para la salvación de las almas y para la edificación de la iglesia, y que ustedes nunca tengan, hermanos, que nosotros más bien nunca tengamos la predicación de la palabra como un acto rutinario, ni como un privilegio que se pueda dar por sentado. ¿Cuántas iglesias firmes y nobles en las épocas de los puritanos hoy no existen? Porque tuvieron por un tiempo la palabra de Dios, pero el varón que la predicaba con dignidad y decoro les fue quitado, y el que lo sucedió ya no predicó la palabra de Dios. Aprendan, hermanos queridos, a valorar el hecho condescendiente y lleno de gracia de que Dios nos continúa hablando por medio de su palabra, guiando por medio de su palabra, que Dios continúa confortando nuestros corazones por medio de su palabra. Así que no tener fe en la palabra de Dios que Dios usa para guiarnos, para consolarnos, para confortarnos, es no tener fe en Dios mismo. Es así de grave. Hubo predicación, hubo palabra, hubo promesas abundantes, pero donde esa palabra no fue recibida con una fe viva, no produjo provecho alguno, como ya lo hemos dicho antes. Así que, hermanos, estamos frente a un asunto de responsabilidad, porque cada vez que oímos las buenas nuevas del Evangelio, somos puestos frente a una responsabilidad real. O la palabra la aceptamos con fe y la gracia de Dios nos conduce a su reposo, o lo seguimos escuchando de manera descuidada, nos atenemos a la peor de todas las consecuencias. ¿Cuál es esa? El texto nos lo dice: que permaneciendo aún la promesa, llegue el momento donde la persona sea hallada que nunca entró en el reposo. Tremenda consecuencia, hermanos. Así que repito las palabras de Hebreos 4, 1 y 2. Estas palabras tienen como propósito advertir a la congregación del peligro de que, aunque la promesa de entrar en el reposo sigue vigente, algunos sean finalmente mostrados como no participantes reales de ella. ¿Por qué? Porque oyeron el Evangelio de manera externa y no con una fe verdadera. Mucho cuidado, mis amados. El problema entonces, repito, no es una fe débil, sino la ausencia de una fe genuina en la palabra de Dios, aún dentro de la comunidad visible. Pero centrémonos un poco, hermanos, en el título del sermón: la necesidad de la fe, el carácter esencial de la fe. Y pudiendo de repente extenderme un poco más, quiero comenzar el camino hacia la conclusión, hermanos, y terminar este breve sermón con palabras sencillas. Quiero que usted entienda hoy, si el Señor me lo permite, que la fe es tan esencial en su vida. Con esto resumo, que es por medio de la fe que usted obtiene las promesas. Que es por medio de la fe que usted persevera hasta el fin.
Usted no persevera hasta el fin porque usted es muy listo o porque usted sabe cómo sortear los asuntillos. Usted persevera hasta el fin, es claro, por la gracia del Señor, pero usted va perseverando es en la fe. Usted, por medio de la fe, vive como peregrino en este mundo. Cuando una persona no vive como peregrina en este mundo, casi que se puede decir, este no tiene fe. Hermano y amigo, sin fe es imposible agradar a Dios, absolutamente imposible, porque todo aquel que se acerca a adorarle es necesario de que crea, de que tenga la convicción de que Él es, de que Él existe, estamos hablando, y de que es galardonador de todos los que le buscan. Es necesario, mi hermano, no solamente que usted crea que Cristo es su Señor, y le digo hermano porque presupongo que ya lo hizo, claro. Ahora es necesario que usted ejerza la fe activa o diaria para la gloria del Señor. Porque nosotros los creyentes, hermanos, abrazamos a Cristo, es como respuesta a la fe que recibimos de Dios, ¿no es así? Claro, pero después de que abrazamos a Cristo, debemos vivir una vida digna de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en fe. Es decir, la fe diaria, la fe activa, esa fe que cambia, que disminuye cuando nosotros no aprovechamos los medios de gracia, o que aumenta cuando nosotros estamos disciplinados y tomamos provecho de los medios de gracia, esa fe diaria o activa es a la postre la que en realidad testifica de la genuinidad de la fe salvadora. ¿Qué les estoy queriendo decir? Hermanos queridos, que todo aquel que ha confiado en Cristo vive una vida digna de Cristo. Vive una vida confiando en Cristo. Vive una vida dependiente de Cristo. No podemos hablar de alguien que dice que ha confiado en Cristo, pero que no vive dependiente de Cristo. Hermano, pero sobre todas las cosas, sin fe, no se entra en el reposo de Dios, que es el punto del apóstol Pablo en este pasaje. Versículo 1, temamos de manera reverente, pues, no sea que, aún predicándose el evangelio, aún permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de Dios, es lo que está diciendo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermano, si hemos dudado de la palabra predicada en algún momento, pidamos perdón al Señor. Hagámoslo prontamente, con confianza. Porque una predicación de este tipo no es para que regresemos a casa apesadumbrados, es para que regresemos incluso con gozo de que hemos sido recordados que tenemos un Dios grande, bueno, perdonador y amoroso. De un Dios que quiso dejar una inmensidad de promesas para beneficio de nuestras almas. Así que estas advertencias son beneficiosas para nosotros. Vengamos y pidamos perdón al Señor, repito, porque haber desconfiado de la palabra de Dios es desconfiar del Dios de la palabra. Acerquémonos prontos, hermanos, delante de un Dios que no nos va a negar el perdón si venimos en el nombre de Cristo. Acerquémonos, hermanos, como niños y clamemos: Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, aumenta mi fe. Acerquémonos como aquel pequeñín que un día, hace miles de años, se presentó delante del Señor con grandes expectativas, diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Hermanos, una última súplica y con esto termino. Cerciorémonos, por amor a Cristo, que nuestra fe en Jesucristo es genuina.
¿Cómo nos podemos cerciorar? Bueno, hermanos, una fe en Cristo genuina no duda de que Cristo es Dios encarnado. Una fe en Cristo genuina no duda de su nacimiento virginal. Una fe en Cristo genuina no duda de que es el único que ha puesto los pies en esta tierra y que ha sido sin pecado. Una fe en Cristo genuina no duda de que su nombre, Cristo Jesús, es el único nombre que Dios le ha dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Una fe en Cristo genuina no dice, ¿será que soy salvo en Mahoma? ¿Será que soy salvo? No, una fe en Cristo genuina sabe que Cristo y solo Cristo es su Rey, Señor, Salvador. Una fe en Cristo genuina no duda ni un instante de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el único sacrificio que propició la reconciliación entre el hombre pecador y un Dios santo. Pero tengamos cuidado, porque no podemos llegar al punto de decir que una fe genuina en Cristo es simplemente un asentimiento intelectual de estas cosas, como sí, yo sí creo, sí, yo sí creo, sí, yo sí creo, y eso también lo creo. No, hermanos, aquí es donde viene la parte buena de esto. Una genuina fe en Cristo piensa en Cristo, teme a Cristo y desea a Cristo en su vida en todo momento. Una genuina fe en Cristo no solamente lo tiene como Salvador de su vida, sino como Rey y Señor de su vida. Y eso me habla de obediencia. Así que nótese, una genuina fe en Cristo es demostrada por la obediencia a Cristo. Una genuina fe en Cristo ama a Cristo. Recuerden el pasaje. Todo aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, no voy a hacer una predicación de este versículo, pero es la obediencia a Cristo la que en última instancia testifica de la fe en Cristo. ¿Tiene usted una fe genuina en Cristo? Bueno, entonces esa fe genuina se demuestra en la obediencia sincera a Cristo, en la obediencia desinteresada en el cuerpo de Cristo. Hermanos, pero sobre todas las cosas, una fe genuina en Cristo es una fe que puede decir, yo sé en quién he creído, yo sé el reposo en el cual he entrado y yo sé lo que me aguarda en Cristo. Esa es una fe genuina en Cristo. Tengamos cuidado entonces, hermanos, de esta segunda advertencia para el alma. No sea que por desconocer el valor de la fe verdadera o por no escuchar la palabra de Dios con una fe genuina, llegue el día en el que después de haber profesado la fe en medio de la iglesia por muchos años, termine siendo manifiesto que nunca tuvimos fe, aún tan pequeña como un grano de mostaza. Quiere el Señor concederle fe salvadora a quien no la posee y a quienes por la gracia de Dios la poseemos, darnos la gracia de que nuestra fe diaria y active nos lleve a vivir una vida para la gloria de Dios, porque de esa manera testificamos de la salvación del Señor. Hermanos, el Señor haga prosperar estas palabras en su corazón, el Señor les bendiga grandemente. Y tengamos cuidado, hermanos, porque si hoy hemos escuchado palabra de Dios, es para bien de nuestras almas. No la despreciemos, hermanos, el que tiene fe no la desprecia.